Hola, que la paz y el amor del Señor Jesucristo sea con todos ustedes el día de hoy. Hay muchas cosas por las cuales nosotros debemos estar alegres. Y bueno, acuérdense que el gozo es un fruto del Espíritu, pero para lograr el fruto tengo que trabajar todos los días en sentir ese gozo. Yo puedo sentir lo que yo quiero sentir. Si yo quiero sentirme gozoso, pues voy a pensar en cosas que me hacen disfrutar la vida. Yo gobierno y domino mi interior. En mi interior es el ambiente que yo quiero. Es como si tuviera un aire acondicionado. Puede estar caliente o puede estar frío. Depende del clima externo. Si externamente está caliente, yo internamente estoy frío. Si externamente está frío, yo internamente estoy caliente. ¿Por qué? Porque tengo una acción de termostato interno. Pero cuando somos personas que somos como termómetros, entonces nos movemos de acuerdo al ambiente. Ay, es que este ambiente me parece gris y me parece triste. Ay, espérate, ¿tú vives por el ambiente o vives por lo que tú piensas internamente? Ay, es que mi esposa amaneció con una cara y es la emoción de ella, pero no es tu emoción. Tú tienes sus emociones independientes. Ella está viviendo su realidad, pero tú no tiene que ser tu realidad. Tú tienes que manejar otro aspecto, todo lo contrario a lo que estás viendo. Pero si te dejas llevar por el ambiente, pues eres una persona termómetro, que todo te mueve, todo lo que pasa externamente te mueve. Y entonces vas cambiando de estado de ánimo de manera constante. No permaneces en un estado de ánimo. ¿Por qué? Porque no los gobiernas. Tienes que aprender a gobernarlos. Y esa es la intención primaria de manejar nuestras emociones. Yo decido cómo sentir el día de hoy. Y nadie me puede arrebatar mi decisión, por pesada que sea la otra persona. No le daré autoridad en mi vida para destruir mi acción interna. Bueno, aprender a tener mecanismos de defensa emocional para aprender a vivir consigo mismo y poder tener una realidad diferente en la vida. Es el trabajo que nosotros hacemos bajo principios espirituales. Y hoy tenemos el libro dorado de los principios que Ralph Fao, nos presenta. En la voz de la compañera Marla, que está aquí con nosotros para darle lectura. Y agradezco enormemente su inapreciable servicio, porque no tiene precio su servicio, su amor a la obra, su amor al trabajo, su buena disposición. No hay pago que que podamos hacerle, porque eso no se puede pagar, porque la vida no tiene un precio. Y cualquier persona que entregue en un servicio su vida, una hora de vida o 2 horas o 3 horas de vida, no tienen precio, no se puede pagar. Pero sí podemos agradecer el buen servicio que nos regala cada día. Bueno, y todos ustedes, gracias a todos ustedes, todos los que están presentes. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por convivir con nosotros, por compartir con nosotros, ya sea escuchando o participando, como ustedes deseen. Están en plena libertad. Así que bienvenidos sean todos. Bienvenidos sea el eterno Dios de los ejércitos y bienvenidos sean todos.
Así que vamos a darle lectura a la parte que corresponde el día de hoy de el libro dorado de los principios. Adelante, Marla. Sí, muchas gracias, Víctor. Gracias. Buenos días a todos. Y voy a leerles el punto número 16. Está un poco largo y si quiere interrumpirme para parar, lo puede hacer, Víctor. Dice así, el punto número 16. El mito de la perfección. Sabemos que puede haber malos entendidos e interpretaciones equivocadas con respecto a este libro, lo cual llevaría al alcohólico perfeccionista a la expectación extrema y falsa de logros, especialmente perfectos. Aprendimos que en realidad hay muy poca gente perfecta en este mundo. Aprendimos que todos llevamos y continuaremos llevando la débil naturaleza humana, a veces acentuada por los defectos, fallas y flaquezas. Una vez aceptado este principio, ya no estamos aptos para sufrir constantes decepciones tanto con nosotros mismos como con los demás. Descubrimos que podíamos convertirnos en santos, pero no rápidamente. En AA se nos dice que no somos santos, únicamente tratamos de crecer en el aspecto espiritual. En consecuencia, continuamos tratando honestamente, no esperando la perfección en nosotros, sino siempre aspirando a esta. Y por la misma razón, ya no esperamos la perfección en otros. Solíamos hacerlo así. ¿Recuerda? Sus padres, su novia, su novio, cuando ya estaba casado, su profesión, su familia, sus hijos. Esperamos perfección, pero cuando en lugar de esto descubrimos imperfección, faltas, flaquezas, algunas muy graves, nos desilusionábamos mucho, lo cual era únicamente una sustitución por la autocompasión. De esta manera nos apartamos de la realidad y continuamos buscando la inexistente perfección en nosotros mismos y en otros. ¿Cuál era nuestra razón a pesar de que a menudo subconsciente este orgullo patológico que demanda el clímax para nosotros y todo lo nuestro? ¿Cuántas veces este mismo orgullo ególatra no nos deja admitir y hacer algo sobre el alcoholismo en nuestros compañeros, nuestros hijos, nuestra profesión, nosotros mismos? ¿Mi papá un alcohólico? ¿Cómo? ¿Un alcohólico en nuestra familia? No es posible. ¿Yo un alcohólico? Juan un alcohólico es ridículo. Como un alma materna, orgullosa, una vez le dijo al escritor, hablo del alcoholismo refiriéndose a uno de sus hijos. Habló del alcoholismo refiriéndose a uno de sus hijos. Un alcohólico en nuestra familia, pero si nunca ha habido debilidad en nuestra familia, otra madre orgullosa, triste y obstinada. Mi Charlie nunca ha cometido una equivocación en su vida. O en pocas palabras, esto no puede ocurrirnos. Y lo que he dicho de otra forma significa somos perfectos. Es curioso, a pesar de lo que ocurrió, lo negamos. Por lo menos ya no esperamos la perfección con la convicción de que aún aquellos más cercanos y queridos por nosotros, no incluyéndonos a nosotros mismos, somos y probablemente seremos solo seres humanos imperfectos, débiles y pobres. Buscamos la perfección solamente en Dios. Él la posee en sí mismo y la da a cada quien en la medida que Él quiere, cuando Él quiere. Pero ¿sabe usted algo? Generalmente Él da la perfección en proporción directa a la humildad de cada uno. Y el primer paso es la aceptación del hecho de que somos únicamente pobres criaturas humanas, débiles y pobres, quienes esperan todo de Él sin esperar nada en nosotros o en otros.
con la convicción de que alguien puede hacer algo y cualquier falla o debilidad puede estallar en cualquiera, aún en nosotros mismos, en nuestros 5 sentidos. Practicamos de esta manera, nos preguntamos en todas nuestras actividades, no, ¿cómo lo estoy haciendo? Sino, ¿cómo lo estoy intentando? Ya que Dios y solo Él nos dará el éxito. La perfección no permitirá el fracaso y nosotros solo aceptamos y hacemos lo que podemos con cada una de nuestras fallas día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Solo intentar honestamente para ayudarnos a nosotros mismos, auxiliar a otros, ayudar sin esperar perfección. Sin embargo, sorprendidos constantemente que ni ellos o nosotros somos peores. Y si hemos intentado aceptar y hacer algo por cada falla, al final podremos decir sinceramente que realmente nunca hemos fallado. Y ahí termina el 16. Adelante, Víctor. Gracias, muchas gracias, Marla, por tu lectura. Qué importante el hecho de recordarnos el mito de la perfección. Cuando hablamos del libro dorado de los principios y hablamos de principios espirituales, hablamos de ideales perfectos. Y podemos confundirnos, creer que tenemos que ser perfectos para mañana. Pero no, la perfección se va dando gradualmente. Gradualmente nos vamos perfeccionando, vamos mejorando nuestras vidas. ¿Por qué estamos dispuestos a hacer cambios en nuestra manera de pensar, en nuestra forma de actuar? Porque estamos revalorando nuestra existencia. Bien, las emociones como tal, nuestras emociones como tal, ¿verdad? Son movimientos. Y como bien lo dice por ahí, pues son como la onda del mar, van y vienen y van. Somos seres emocionales y no podemos dejar de ser emocionales, pero tenemos que responder ante nuestras emociones. Una de las cosas importantes que necesitamos recordar es que no importa la causa. Siempre se le ha dado una relevancia fundamental a la causa primaria. Pero no importa el evento que produjo un trauma o que produjo una actitud determinada. Porque el trauma y la actitud determinada está en el pasado y el pasado está muerto. ¿Qué es lo que le da vida a esa reacción o a esa actitud? ¿Qué es lo que le da vida? Le da vida el pensamiento. Le pones valores a tus fotografías, valores positivos y valores negativos. Entonces tienes un pasado que no se va, un pasado que siempre lo estás recordando, o estás sufriendo por él, o estás enojado por causa del pasado. Y esto te ha producido una memoria reactiva. Y esa memoria de reacción emocional es una grabación, es un resultado de tu manera de pensar. Y entonces, ¿qué sucede? Que reaccionas ante diversos eventos con amargura, con enojo, con tristeza, con soledad, con ansiedad, con preocupación, con angustia, con miedo. ¿Y por qué? ¿Por qué reaccionas con eso? Porque así has aprendido a reaccionar de esa manera. Pero tengo que desaprender a tener esa actitud. No es el pasado lo que va a curar mi vida, mis emociones.
Lo que va a curar mi vida y mis emociones es este presente. Grover nos dio una ilustración clara de eso. Y nos dijo, miren ustedes, si una persona llega al consultorio de un médico con un brazo quebrado, al médico no le importa el evento. ¿Qué es lo que sucedió ayer? ¿Dónde te quebraste el brazo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Con qué objeto te golpeaste? No, al médico no le interesa eso. No le interesa. Porque al revisar el brazo, él entiende que el brazo está roto y que hay que hacer una radiografía y que hay que hacer lo que se tenga que hacer, entablillarlo o bien enyesarlo, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque la sanidad no está en el pasado, la sanidad está en el presente. También nos dio otra ilustración. Si se te poncha una llanta y tú culpas a otra persona que tiró un clavo, un tornillo por la carretera, ¿qué ganas con eso? ¿Acaso con enojarte porque alguien tiró ese clavo o ese tornillo en la carretera, al enojarte tú vas a ser feliz? ¿Vas a arreglar la llanta? No, ¿verdad? ¿Y qué ganas con enojarte? Porque se te estalló la llanta. ¿Qué ganas con eso? Nada. Pierdes la salud y el tiempo, porque no miras la solución. ¿Cuál es la solución? No ver cuándo se ponchó la llanta y por qué se ponchó la llanta. No, no. ¿Cuál es la solución? ¿En dónde está la solución? ¿Está en el pasado o está en el presente? Se ponchó hace 1 kilómetro atrás. ¿Regresarás tu auto 1 kilómetro atrás para que se desponche la llanta? No, no puedes regresar al pasado. Nadie puede regresar al pasado. La gente decide estacionarse con su mentalidad en el pasado, pero nadie puede regresar al pasado y el pasado no tiene ningún poder contra la persona en el presente, al menos que él esté enganchado con el pasado y no viva este presente. Así que naturalmente estar en este presente es aquí en este presente donde vamos a cambiar esa llanta y es aquí en este presente donde vamos a arreglar ese brazo. El evento no importa. Le das mucha importancia al evento. Ay, es que me violaron. Es que mi papá fue tan injusto conmigo. Y es que mi mamá me abandonó. Y es que mi papá y mi mamá me dejaron en un basurero. Y es, mira, 1001 razones en el pasado vas a encontrar para hacerte infeliz. Pero tu felicidad no está en el pasado. Está en tu manera de cambiar tu mente aquí y ahora. Tú ya no eres un ser abandonado, porque eres un adulto y puedes buscar compañía y puedes tener una esposa o un esposo y puedes tener hijos y olvídate, pero si sigues pensando que el evento que sucedió en el pasado es más importante que este presente, entonces quiere decir que estás enganchado en el pasado, que vives en el pasado y no sabes vivir este presente. En este presente vamos a arreglar las cosas. Uno,
Yo perdono a mi padre y a mi madre. Perdono la injusticia que hayan hecho conmigo y aún perdono a la persona que me violó. No sé dónde está ni qué esté haciendo. Ni me importa. Pero esos eventos ya pasaron. Y desde hoy en adelante están muertos para mí. Decido vivir mi vida el día de hoy. Y a los pensamientos de conmiseración, de autolástima por causas del pasado, desde hoy los rechazo. Ya no le voy a permitir a mi pasado o a mi mentalidad que adiestré para sentirme mal, ya no voy a permitirle que me haga sentir mal. Voy a aprender a vivir bien el día de hoy. No es el evento, es el resentimiento que tienes contra el pasado lo que te enferma. No es lo que haya pasado, porque al final de cuentas fue un solo evento. O como alguien dijo, bueno, pues fue un evento repetido. Bueno, fue un evento repetido, está bien, pero tú eres un ser inocente. Y si te aferras al odio, lo único que haces es destruirte a ti mismo. Si te aferras al resentimiento y al deseo de venganza, el único que se acaba eres tú. A la otra persona ni siquiera la tocas, ni siquiera la tientas. El único que se está enfermando eres tú por pensar de la forma en que piensas hoy y aquí, en este presente del pasado. No existe ninguna herida. Eres tú quien mete el dedo en la llaga. Eres tú el que te lastimas y el que te autogolpeas. No hay ninguna herida que te lastime. Tú las produces con tu manera de pensar. Entonces, si quieres aprender a vivir bien, tienes que dejar el pasado en paz. Tienes que reconciliarte con tu pasado y dejarlo donde está. Ya pasó, ya no existe, ya no está aquí. Solo en tu mente obsesiva y abusiva y con pensamientos de autodestrucción. Una mente que hemos torcido, pensamientos que hemos torcido para nuestro propio mal. Suelta esa perversidad porque te hace daño. Tira ese veneno porque te hace daño. El pensar de esa manera del pasado te hace daño y no lo puedes cambiar, por más que lo pienses. No lo puedes cambiar. Así que aparta de tu vida el odio y aprende a desarrollar el amor en ti, el amor por ti mismo. Ok, mi padre me abandonó, sí, pero yo me tengo a mí mismo y le doy gracias a mis padres por haberme dado la vida y le doy gracias a las personas que me rescataron y que me ayudaron, porque tengo vida y porque puedo ser diferente y porque no tengo por qué estar aferrado a un pasado que jamás va a cambiar. Tengo que sanar de mis emociones, tengo que sanar de mi manera de pensar, tengo que darme cuenta que aquí y ahora puedo arreglar mi vida. Hoy puedo arreglar mi vida, soltando el ayer. ¿Para qué? Para empezar a caminar hacia la perfección, hacia el futuro, desde este presente hacia el futuro. Así que, de esa manera, empezamos a darnos cuenta que podemos desarrollar una nueva capacidad para desarrollar una nueva manera de pensar y por lo tanto una nueva manera de ser. Cambiamos un juicio para tener una nueva actitud ante la vida. La clave que nos mencionó Grover, la causa remota y la causa inmediata,
La vemos en esta ilustración de la persona que se quebró el brazo. La causa remota fue lo que le sucedió atrás. La causa inmediata, hay que arreglar el brazo. Así que de esta manera nos vamos a enfrentar aquí y ahora con nuevas herramientas para dejar, para soltar al pasado. Claro, el solo deseo de querer soltar el pasado, pues no se va a soltar, ¿no? Porque van a llegar los archivos que hemos estado trabajando para sufrir, porque hemos estado trabajando para sufrir, aferrados a un pasado, para sufrir nomás. Ay, si mi mami no se hubiera muerto. No, todos vamos a morir. Mami se murió porque le llegó su tiempo. Y a todos se nos va a llegar su tiempo. Y no solamente a los seres humanos, en la naturaleza. Mírala. Aún las estrellas mueren. Nacen estrellas y mueren estrellas. Y lo mismo sucede con el ser humano. Es parte de una realidad universal, la muerte. Es algo que no puedes evitar. Entonces, ¿por qué te atormentas tanto por la muerte de un ser querido? En vez de recordarlos con amor. Fue bueno tener a mi madre. Fue bueno convivir con mi madre. Fue bueno vivir la experiencia que viví con mi mamá. Positiva y negativa. Porque de una cosa aprendí otra. El fracaso se da cuando nosotros no valoramos los errores. El fracaso se da cuando nos estacionamos en el error. Ay, es que yo no puedo. Es que yo no sé qué voy a hacer. Es que yo estaba tan bien, pero... ¿Pero qué? Es que esa mujer me ha puesto mal. O es que ese hombre me ha puesto mal. O es que ese chamaco no está tranquilo. Ellos están fuera de ti. Tú estás dentro de ti. Eres tú quien tienes que tener control de ti, no ellos de ti. No existe la perfección. No existe la perfección. Y como no existe la perfección, no vamos a entrar en discusión con nadie. Porque la solución está en ti. La solución está en ti. No está en otra persona, sino en ti. Tenemos que aceptar las circunstancias de la vida porque nosotros no podemos cambiar las circunstancias de la vida. Si siento calor, si siento frío, si el ambiente está caluroso o frío, es circunstancial. Y esa circunstancia yo no la puedo cambiar. Yo no puedo ponerle un aire acondicionado a toda la ciudad. Pero mi circunstancia personal sí puedo cambiar. Hay circunstancias que no puedo cambiar, pero tampoco voy a tratar de gobernar la circunstancia. Tengo que adaptarme a los cambios. Grover nos enseñó también
acerca de dos personitas, dos personas que habían tenido la misma educación, los mismos padres, los mismos consejos, las mismas cosas, pero que un día tuvieron que ir a la guerra los dos, tuvieron que ir a la guerra, pero uno salió como héroe, mientras que el otro salió con pánico de guerra. Ahora, ¿cuál fue la situación? Si los dos eran gemelos y vivieron las mismas cosas y recibieron las mismas cosas y la misma educación, ¿por qué uno salió como héroe mientras que el otro salió como un enfermo atormentado por un pánico? Y aquí es donde entendemos lo que Grover nos dice, la predisposición. Esa persona ya estaba predispuesta a pasar por ese evento. Y aunque no hubiera ido a la guerra, y aunque se hubiera quedado en su casa, hubiera vivido circunstancialmente esa situación porque venía con una predisposición. Pre es antes, disposición. Una disposición interna que lo llevó a tener esa actitud ante la vida, una actitud de derrota, una actitud de confusión, una actitud de miedo, de ingobernabilidad, una predisposición. Y esto significa que siempre tiene que ser así, ¿no? Podemos ser diferentes y podemos actuar diferentes y podemos sentir diferentes. Y no tengo por qué vivir esclavizado en la depresión o en la ira o en el enojo o en la condenación constante. No. Por eso es importante el hecho de valorarse a sí mismo. Dios ya te dio un valor, pero tú no lo aceptas. Dios te dio un valor como ser humano, te dio un potencial, te dio facultades mentales, te dio una inteligencia, te dio memorias, te dio imaginación, te dio poder de voluntad, te dio libre decisión. Pero ¿qué haces con tus facultades mentales? Si no las conoces, no sabes usarlas. ¿Cómo usas tu imaginación para autodestruirte? Ay, mis hijos se acaban de ir. Ay, Dios mío, yo te ruego que no le vaya a pasar nada, nada. Porque supe que el muchachito del vecino que salió un día salió y ya no regresó y él ya no va a regresar para acá conmigo. Ay, Señor, qué angustiada estoy. ¿Qué pasa? Estás metiéndote en una exagerada preocupación, porque lo que pasó con el vecino no tiene por qué pasar contigo, porque las circunstancias son diferentes y las vidas son diferentes. Si no, solamente ponte a pensar en tu propio cuadro familiar. ¿Cuántas personas han muerto en tu familia? ¿Y por qué no te has muerto tú? Si no te has muerto tú es porque tú tienes otras circunstancias y ellos vivieron otras circunstancias, aunque estemos en el mismo plano. Unos se van primero, otros se van después. ¿Por qué razón? Por azares de la vida. No es porque lo decida uno. Y si tú te enrollas con tu imaginación dándole rienda suelta a una preocupación, exageras la preocupación y al rato ahí estás llena de ansiedad, llena de frustración, con una mentalidad autodestructiva. ¿Por qué? Porque te haces un drama mental, porque te formas cuadros mentales con tu imaginación y luego empiezas a somatizar ese dolor emocional en tu vida y te enfermas.
Claro, te enfermas, tienes artritis, colitis, almorranas, dolor de cabeza, mareos, sudoración. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Porque tienes una mentalidad destructiva, autodestructiva, porque no sabes manejar tus facultades mentales y porque no aceptas el valor que Dios te da. Le estás pidiendo a Dios que te quite algo que tú mismo estás provocando. Es ilógico eso. Si tú te estás provocando un dolor emocional, es como si agarraras una navaja y empezaras a cortarte los brazos. Y dijeras, ay Dios, quítame la navaja de aquí, Señor, quítame la navaja. ¿Cómo es eso? ¿Verdad que es ilógico? Piénselo. Es ilógico eso. Por eso sus oraciones pues no pasan más que del techo para acá abajo nomás. ¿Por qué? Porque no hay una petición conforme a la voluntad de Dios, porque no se cree en la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios, si Dios te dice, yo quiero que tú seas feliz, que no vivas resentido ni que estés pensando en la venganza, no pienses en eso. Ah, no, pues ándale, ahí estás pensando en eso. Entonces, ¿cómo es que tú dices que amas a Dios? Si lo que te dice que no hagas, haces. Entonces, y luego culpas a Dios del problema. Tú te provocas dolores, tú te provocas problemas y luego culpas a Dios del problema o culpas a otros del problema. Aquí el único responsable dentro de ti no es tu pasado. Ninguna de las personas de tu pasado es responsable de eso, sino solamente tú. Hayan hecho lo que hayan hecho. Que hayan cortado una mano, un pie, lo que tú quieras. El problema no son ellos, es tu manera de pensar. Ay, es que me duele un pie y ya no puedo caminar y es que voy así, sigo así, voy a quedar así. Ey, 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 ey. Te futurizas y no puedes sanar porque tú mismo obstaculizas la sanidad. Le estás diciendo a tu cuerpo que vas a quedar inválido, pues vas a quedar inválido. ¿Por qué? Porque no te esfuerzas por mejorar tu vida. ¿Cuántas veces he oído decir a la gente, ay, es que la mente es tan poderosa, tan poderosa? Sí, pues si es poderosa para enfermarte, también es poderosa para darte salud. Y por eso se necesita una higiene mental, una salud mental. Se requiere una limpieza mental. Por eso vivimos bajo principios espirituales. Tú quieres vivir en un ideal de perfección, pues nunca lo vas a lograr. Si no tienes un pasado perfecto y te hace sufrir, no tienes una vida perfecta hoy y te hace sufrir, y piensas que en el futuro tampoco vas a ser perfecto y te hace sufrir. Pero resulta que la salud mental se va ganando gradualmente y vamos aprendiendo a desarrollar una nueva actitud ante la vida. Así que tú generas internamente tus estados de ánimo, tú generas tu miedo, tú generas tu angustia, tú generas tu ansiedad, tú generas eso.
con tu manera equivocada de pensar. Si le creyeras a Dios, tuvieras fe en Dios, una fe de calidad, como dice el tercer paso, tu vida sería diferente. Bueno, la perfección no existe, pero somos perfectibles, es decir, podemos desarrollar formas de vivir adecuadamente. Hemos aprendido que podemos ser santos, dijo Fao. ¿Cómo es eso? Hemos aprendido que podemos ser santos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a limpiar nuestras mentes. Hemos aprendido a ser limpios. Santidad significa limpieza, no perfección. ¿Te sientes satisfecha cuando barres tu casa, cuando limpias tu casa, tu cocina y todo desordenadito y bonito ahí, ¿no? ¿Te sientes satisfecha? ¿Te sientas cansada? O agarras tus frijoles y empiezas a limpiarlos, pero estás satisfecha. ¿Por qué? Porque hay un orden de las cosas y está todo limpio. Pero eso limpio se va a volver a ensuciar. Otra vez va a estar sucio. Otra vez va a estar el desorden. Pero todo el desorden fue porque hubo un propósito, tener vida. Y habrá que lavar de nuevo los platos y barrer y limpiar todo para darle mantenimiento a nuestra propia vida, por el bienestar de nosotros. Entonces, como no es perfecto, porque si fuera perfecto se mantendría todo ecuánime, pero no es perfecto el cuadro, porque nosotros somos imperfectos y porque nosotros tenemos necesidades. Entonces, ¿por qué? Si un cuadro tan sencillo como el, la cocina nos va mostrando la imperfección y el mantenimiento que tiene que hacérsele para mantenerla bien, óptima, no perfecta, óptima, o sea, útil. Si vemos ese cuadro de la cocina, podemos ver nuestra vida. Mi vida de momento está ordenada, sí, pero si salgo afuera, va a haber diversos eventos o personas o palabras o situaciones que por un momento me van a hacer sentir, tener como descontrol, pero no van a quitarme el control, porque estoy entrenado para que las acciones externas no descontrolen mi vida. Llevo un orden interior, aunque parezco no tener ley para mucha gente, soy ley para mí mismo. Es decir, vivo bajo la ley de principios espirituales, bajo reglas del pensamiento, bajo la purificación, la limpieza del pensamiento constante, el estar revalorándome constantemente ante los diversos eventos de la vida, el estar reinventariando de manera constante las cosas, el darle un valor a mis errores para no volverlos a cometer, para poder tener un crecimiento constante en la salud mental.
Entonces limpieza es santidad, limpieza es santidad, santidad es limpieza, no perfección, como algunos piensan. No somos santos, ni es preciso serlo para conseguir la renovación anhelada. Me encanta esa frase. ¿Por qué? Porque podemos estudiar en una universidad. ¿Y qué quieres estudiar? No, pues yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser psicólogo, yo quiero ser abogado, yo quiero ser... Ok, está bien. Tú quieres ser, no lo eres. Quieres ser. Y te pones a estudiar para llegar a ser un abogado, para llegar a ser un psicólogo, para llegar a ser, etcétera. No es preciso serlo. No necesitas ser abogado para llegar a ser abogado, pero tienes que vivir un desarrollo en base a ese objetivo para lograr ser abogado. Y lo mismo, no es preciso ser santo para poder llegar a la santidad, porque la santidad no es perfección, porque la santidad es gradual. ¿Por qué? Porque conforme vamos limpiando nuestros pensamientos, nuestros comportamientos van cambiando. Y esa limpieza del pensamiento se le llama santidad. Ninguno de las personas que caminaron con Jesús eran perfectos. Se equivocaron muchas veces, pero enmendaron sus faltas. Cuando nosotros no enmendamos nuestros errores, nuestras faltas, vivimos en el fracaso. Y tenemos una mente derrotada, una mente vencida, una mente catastrófica, una mente loca, una mente equivocada, una mente necia, rebelde. Por eso, el aprender a creer en Dios y en lo que Él dice es importante, porque si le creo, lo hago. Si le creo, lo hago. Y si lo hago, recibo un beneficio. No dudando, sino actuando. Una fe activa. Así que valoremos nuestras vidas desde la perspectiva de los principios espirituales. La práctica de principios espirituales, primer paso. Admito que soy impotente ante mis emociones y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. ¿A quién le agrada la derrota definitiva? En la práctica a nadie, por supuesto. Todos nuestros instintos se revelan ante el hecho de que solos no podemos dominar nuestras emociones. Nos acercamos al grupo para que el grupo nos enseñara a tener confianza en nosotros mismos y nos dijera cómo pudiéramos dominar nuestras emociones. Cuando aceptamos que necesitamos de otras personas para poder transformar nuestro mundo interno, nuestras emociones, la derrota es completa, porque hemos torcido nuestras mentes hacia una forma de pensar tan destructiva que solamente un acto providencial podía ayudarnos a gestionar adecuadamente nuestras emociones. Y ese acto de la providencia era el regalo de la herramienta de los 12 pasos de recuperación, de los grupos
y un puñado de hombres y mujeres que estaban intentando practicar un programa perfecto, pero que no se puede practicar a la perfección, pero conforme vamos intentándolo una y otra vez, vamos ¿qué? Avanzando, vamos mejorando nuestras vidas. Por eso practicamos estos principios en todos nuestros asuntos, en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en lo económico y en lo sexual. Practicamos estos principios en todos nuestros asuntos, de manera imperfecta. Pero aún que practicamos de manera imperfecta estos principios, nos da un buen resultado, porque vamos avanzando. Así como la persona se propuso tener un título profesional, y a medida que va avanzando, a medida que va pasando y va estudiando y va siendo esforzado por asistir, por estar a la hora, por llevar sus tareas, por investigar, etcétera, todo lo que tiene que hacer, poco a poco va avanzando en el conocimiento hasta que llega al final de su carrera para hacer su tesis y termina haciendo su tesis y por fin es un titulado profesional. Pero ¿qué pasó? Fueron años de estar ahí una y otra vez, una y otra vez. ¿Y acaso no tuvo errores mientras estudiaba muchos? ¿Y acaso no va a tener errores cuando ya sea titulado? No, va a seguir teniendo errores, porque la vida está llena de errores. Pero por eso mismo yo no debo de tenerle miedo al error, porque el mito de la perfección no te permite tener errores. Tienes un error y piensas que ya fracasaste. Ay, es que yo no puedo. ¿Cómo que no puedes? Si apenas lo intentaste. ¿Cómo aprendiste a andar en bicicleta? ¿Cómo aprendiste a andar en patines? ¿Cómo aprendiste a usar un computador? ¿Cómo aprendiste a manejar? ¿Acaso no cometiste ningún error cuando estuviste trabajando o haciéndolo? Claro que sí. ¿Y se acabó el mundo? No. ¿Qué hiciste? Pues lo corregí. Ah, bueno, pues entonces la vida es equivocarnos y corregir. Detecta, admite y corrige. ¿Por qué te autodestruyes ante un error? Ay, es que se fue mi marido. Y mejor para ti, ¿no? Por fin eres libre. Ay, es que me siento fracasado. ¿Por qué te sientes fracasado? ¿Por qué? ¿Qué tuviste que ver tú en eso? Si quien se fue él, el que fracasó es él. Porque tú te quedaste en tu casa, con tu familia, ayudando y haciendo responsable de tu familia, de tu casa y no estás sola. ¿Por qué te anotas un fracaso a tu vida? ¿Por qué le das tanta importancia a un acto que un sinvergüenza hace? De alguien que ni te quería, ni te amaba, ni nada. Lo que te dio y lo que ya no quiso darte ya no te lo dio y punto. Fue su decisión, no tu decisión. No tienes por qué adjudicarte una culpa que no tienes. No tienes que decir que fracasaste porque no está. No, tu vida es independiente, eres un ser independiente. No naciste pegado a otra persona, pero tu mente enferma te dice que necesitas de una persona. ¿Y por qué te dice eso tu mente enferma? ¿Por qué te dice eso? Porque no te amas a ti mismo, porque no te tienes a ti mismo, porque no te valoras a ti mismo.
No tienes un concepto claro de ti mismo. Te menosprecias y solamente vales cuando está un miserable junto a ti. ¿Cómo es posible? Si tú vales 1 y la otra persona vale 0, ¿acaso te da valor a ti? Pero ese 0 está a la izquierda. ¿Te da un valor el 0 a la izquierda? No, no te da ningún valor. ¿Pero por qué? ¿Por qué valoras exageradamente a una persona que no te conviene? ¿Por qué? Porque no tienes un valor personal, porque no tienes un valor personal. Si Dios te ha dado un valor como hija, como hijo, si Dios te enseña que te respetes, a que te ames, si Dios te enseña eso, ¿por qué no has aprendido a ser independiente, a ser más dependiente de Dios que de cualquier otra persona o cosa? Aprender a ser libre, dejando libre a la gente. Como dijo Jesús, cuando Pedro dijo, caray, qué dura palabra es esa. Mira, todos se van. ¿Y Jesús qué le respondió? Pedro, si tú te quieres ir, también vete tú. Anda, ahí está la puerta, vete. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, no. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Eso que has dicho te lo reveló mi Padre, que está en los cielos. ¿Qué pensó Pedro? ¿Qué dijo? La gente tiene razón. Este Jesús como que está medio chifladón, ¿no? Me voy a ir con la gente. No. Él entendía que había un valor extra en Cristo Jesús y que convenía más quedarse con Cristo Jesús que ir con la gente. Tomó la decisión correcta. Y todavía Pedro también bien atrevido y dice que, y los que hemos dejado casa, padres, madres, lo que hemos dejado todo por seguirte a ti, ¿qué ganamos? Y él le dijo, Jesús respondió, cualquiera que haya perdido casa, padre o madre o cualquier otra cosa, le voy a dar 100 veces más de lo que perdió. Yo no tengo padre, nunca he tenido padre en el sentido de que me haya educado, que yo lo haya conocido, porque mi padre murió a temprana edad, tenía yo como 5 años, ¿no? Y lo que medio recuerdo, en mí creo que era un velorio ahí donde hicieron, donde escuchaba a la gente que estaba ahí, era mi papá. Pero yo no tenía noción de nada en lo absoluto, ¿no? Mi madre ya murió. No tengo padre ni madre, pero Dios me ha dado 100 veces más. Porque aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo jamás te voy a abandonar. Yo le creo a Él, yo le creo a Dios y Dios no me ha abandonado. A pesar de mis faltas, de mis errores, a pesar de mis locuras, de mi vida equivocada, de vivir, a pesar de todo eso, Dios no me ha abandonado. A pesar de ser yo infiel a Dios, Dios no me ha abandonado.
¿Por qué? Porque Él decidió que yo soy su obra. Entonces, confío en Él, creo en Él. 100 veces más. En algún momento de la vida pensé, si yo tuviera una amiga, y ahora tengo muchas amigas tengo hoy. Mi deseo era hablar con una mujer, y hoy todos los días hablo con muchas mujeres, no por cuestiones personales, o no porque yo quiera tener una relación con ellas en un sentido muy personal, no, pero su amistad me es suficiente. El comprenderlas me es suficiente. El desear que ellos estén bien me es suficiente. El trabajar con ellas me es suficiente. Dios me ha dado 100 veces más. Así que por eso confío en Él. El que quiere estar solo está solo porque quiere. O el que si quiere sentirse solo se siente solo porque quiere, porque no se llena de Dios y no se tiene amor a sí mismo. Y no se ha convertido en su mejor amigo o amiga. No se ama. Para amar al prójimo necesito amarme yo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amas al prójimo? Con locura, con celo, con preocupación exagerada, con inseguridad. Entonces no le amas, porque no confías en esa persona. No confías en ti mismo y no confías en esa persona. No confías que tú tienes las cualidades suficientes para que la persona te ame y no confías en ellos. ¿Te das cuenta? Bueno, esta parte, este número 16 del mito de la perfección que nos recuerda Fao, nos habla que la perfección no existe, pero que estamos desarrollándonos y vamos camino a la perfección. Cada día vamos mejorando. Y cada día tenemos avances y cada día tenemos un punto a nuestro favor, aunque de pronto pensemos que haya una tormenta en nuestra vida. Si somos pacientes y somos obedientes, veremos cambios prontos en nuestras vidas y veremos la vida de otro color. Y ya no será gris y oscura, sino llena de luz y colores. Así que tengan buen ánimo. Dios les ama. Dios les ama. Ámenlo a Dios. Y verán que les va a ir bien en la vida. Practiquen el tercer paso. Todos los días decidan poner su vida y su voluntad al cuidado de Dios. Todos los días, cada día. Hoy decido poner mi voluntad en Dios. Hoy decido hacer lo que Dios dice. Amar a tus enemigos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Deja pasar la ofensa, no te aferres a ella. Entonces, como alguien lo dijo en la historia, hagamos el amor y no la guerra, aunque él lo decía en una acción física, pero en una acción espiritual, hagamos el amor y no la guerra, en un acto espiritual es magnífico.
Hagamos el amor significa practicar el carácter de Dios en nuestras vidas. Y no estemos peleando. Y no hagamos una guerra en nuestro interior. Haz de tu interior tu paraíso, porque es el lugar donde tú vives. Limpia tu templo, limpia tu mente. Bueno, pues por hoy le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar con ustedes. Le doy gracias a todos y cada uno de ustedes por sus apoyos, por su presencia en el grupo Palabra en Acción. Les doy gracias a todos ustedes, de veras de corazón. Gracias por estar con nosotros y deseo que la palabra que hemos expresado aquí se vuelva vida en ustedes y que obtengan lo que tanto andan buscando: la paz, el gozo, la benignidad, la templanza, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Que lo logren, porque son frutos del Espíritu, son los frutos de una mente saludable, de una mente limpia. Limpia tu mente y esos frutos van a aparecer. Piensa, procura pensar como Dios dice y tu vida cambiará. Pues muchas gracias. Gracias, Marla, por el servicio que nos has regalado el día de hoy. Muchas gracias. Y vamos a terminar aquí para que ustedes tengan la oportunidad de expresión con 10 minutos de tribuna que pueden usarlos para hablar de ustedes mismos, de sus problemas o situaciones, o para hablar del tema, o simplemente para hacer algunas preguntas, ¿sí? Como ustedes deseen, como ustedes gusten, pues aquí estamos. Y con gusto, pues, apoyaremos de acuerdo a nuestra medida de fe, nuestra capacidad.